Hoy compartimos una experiencia reveladora, enviada por un ex musulmán, un clérigo dedicado que, tras su muerte, fue llevado a un lugar de tormento, donde le reveló un secreto islámico oculto y una inquietante agenda para el futuro del mundo. Al momento de enviar su relato, él había encontrado su camino hacia el cristianismo como un nuevo nacimiento espiritual. Escucha su historia y permite que ilumine tu comprensión. Mi nombre es Rabu CMA y crecí en el seno de una familia profundamente devota en Pakistán. Vivíamos en una comunidad unida donde el Islam no solo era una religión, sino una forma integral de vivir. Mis padres se esforzaron por inculcar en MUI una profunda reverencia hacia Dios, el profeta Mahoma y las enseñanzas del Corán. Cada mañana, antes del amanecer, el resonar del llamado a la oración me despertaba, y me unía a mi familia en la oración. Esta rutina se convirtió en parte fundamental de mi vida. A los 7 años, ya había memorizado grandes pasajes del Corán. Mis clases islámicas no solo me enseñaron a recitar versos, sino también a comprender sus significados profundos. El Corán se presentó ante nosotros como la última verdad, la palabra incuestionable de Dios. Como niño, acepté esta enseñanza sin dudar. Mi fe era robusta y creía firmemente que el Islam era el único camino hacia la verdad. La idea de cuestionar esta creencia nunca cruzó por mi mente. Mi familia representaba mi mundo, y su fe era el pilar que sostenía mi existencia. Sin embargo, todo cambió cuando nos mudamos a Occidente. Recuerdo claramente el choque cultural. La vida en Estados Unidos era un territorio completamente diferente. La gente a menudo no comprendía nuestras costumbres religiosas, a veces mostraban curiosidad, pero otras veces, se manifestaban críticas. Comencé a asistir a una escuela pública, y fue allí donde las preguntas empezaron a surgir. Mis compares de clase me interrogaban sobre por qué rezaba 5 veces al día, por qué mi madre usaba un hijab, y si creía en Jesús. Al principio, me resultaba difícil responder. Mi educación islámica no me había preparado para las complejidades de convivir en una sociedad occidental. Con el tiempo, aprendí a navegar esas conversaciones, defendiendo mi fe mientras intentaba encajar. Mi identidad islámica se convirtió en algo que debía proteger con fervor. En la cafetería de la escuela, recuerdo con claridad cómo decía en silencio bismillah antes de comer, mientras mis amigos a mi alrededor disfrutaban de sus comidas sin pensarlo 2 veces. Cada acción, cada decisión, parecía cargada de significado, como si representara a toda mi religión. Ser musulmán definió mi identidad en un contexto que a menudo parecía hostil. A medida que crecía, me volví cada vez más consciente de la percepción del Islam en Occidente. Los titulares de las noticias frecuentemente presentaban historias que retrataban a los musulmanes de una manera negativa, y eso me dolía profundamente. Anhelaba que las personas entendieran que el Islam es una religión de paz, un acto de sumisión ante Dios, y no la ideología radical que a menudo se difundía. Así, empecé a sentirme orgulloso de ser quien corregía esos conceptos erróneos entre mis compañeros de la escuela secundaria. Fue en la escuela donde empecé a participar en discusiones más profundas sobre la fe, especialmente con mis amigos cristianos. Nos desafiábamos mutuamente, debatiendo hasta altas horas de la noche sobre nuestras creencias. Tenía confianza en mi fe y disfrutaba defendiendo el Islam ante lo que consideraba argumentos defectuosos del cristianismo. La idea de que Jesús era tanto Dios como hombre me resultaba incomprensible. Aunque creía en Jesús como un profeta, la noción de su divinidad y de ser el Hijo de Dios parecía contradictoria al monoteísmo estricto que había aprendido. Recuerdo especialmente una conversación con un amigo llamado Andrew, un cristiano devoto. Hablábamos a menudo de nuestras creencias. Él compartía conmigo el amor de Cristo, cómo Jesús había muerto por nuestros pecados y cómo la salvación era solo a través de él. Yo defendía que el Islam era la revelación final, que el Corán había reemplazado las escrituras anteriores y que la salvación se encontraba en la sumisión a Alá y en hacer buenas obras. Nuestros debates, aunque intensos, siempre se mantenían en un tono de respeto. Defender el Islam se convirtió, para MUI, en un deber y en un medio para fortalecer mi propia fe. En mi último año, fui designado por la administración escolar como imán de la mezquita de la escuela, gracias a mis calificaciones y conocimientos islámicos. El día del accidente, una experiencia que nunca olvidaré, había sido abrumadoramente estresante. Estaba mentalmente agotada tras una larga noche de estudio. Cuando finalmente me subí a mi auto para regresar a casa, el sol se ponía en el horizonte, y las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia que había caído.
Recuerdo sentirme inusualmente cansado mientras conducía, con la mente divagando entre los argumentos de mis debates recientes sobre religión. De repente, la oscuridad me envolvió. Un estruendo ensordecedor resonó cuando mi cuerpo fue lanzado violentamente dentro del automóvil. No recuerdo mucho de lo que sucedió después, solo un dolor agudo que me recorrió antes de que todo se desvaneciera. No sé cuánto tiempo estuve en esa situación, pero pronto comprendí que estaba muriendo. Sentía que mi cuerpo se apagaba y que mi conciencia se desvanecía. Entonces, ocurrió algo extraordinario. Era como si ya no estuviera en mi cuerpo. Flotaba, elevándome por encima de los restos de mi auto, que yacía retorcido y destrozado, con mi cuerpo sin vida dentro. Pero no estaba solo, había una fuerza, un tirón, algo que me arrastraba lejos de la escena, llevándome hacia la oscuridad. La confusión y el terror me invadieron. Siempre había creído que un musulmán al morir sería recibido por ángeles que lo llevarían a ser juzgado por Alá, pero no había ángeles a la vista. En su lugar, sentí un miedo indescriptible, como si me estuvieran arrastrando hacia algo mucho más aterrador de lo que había podido imaginar. Cuando finalmente se reveló lo que había ante MUAI, era peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Me encontré en un paisaje de tormento interminable, un vasto y desolado páramo, repleto de almas angustiadas que gritaban de dolor. No solo sus gritos estaban impregnados de sufrimiento, sino que también estaban cargados de desesperación. Algunos intentaban alejarse de las llamas que consumían sus cuerpos, pero no importaba cuánto lucharan, estaban atrapados en un ciclo interminable de tormento. El fuego los devoraba una y otra vez, pero nunca los dejaba morir. Por encima de MUAI, los demonios se regocijaban en el sufrimiento de las almas. Observé con horror cómo atormentaban a esas almas, y el tormento nunca cesaba. Me quedé paralizado, mi mente se aceleraba ante la incredulidad. No podía entender cómo podía estar allí. Había vivido como un musulmán devoto, siguiendo las enseñanzas del Corán, orando, ayunando y dando caridad. Este destino estaba destinado, o al menos así creía, a los incrédulos, no a alguien como yo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender todo lo que estaba sucediendo, pero no había respuestas. Los demonios me rodeaban, burlándose de MUAI, riendo de mi confusión y miedo. «¿Pensaste que estabas a salva?», me preguntó uno de ellos. «¿Crees que tus oraciones y tu ayuno te salvarían, tonto?», escupió. «Aquí es donde perteneces». Sus palabras me sacudieron, resonando en lo más profundo de mi ser. El demonio me reveló que todo lo que había creído, todo en lo que había puesto mi fe, era un engaño. El Islam, esa religión a la que había dedicado mi vida, no era el camino hacia Dios, sino una ilusión cuidadosamente construida para desviar almas como la cúa de la verdad. Me explicó que el Islam había sido inspirado por su maestro, su oscuro Señor, para guiar a los desprevenidos hacia la condenación. Quedé paralizado por la incredulidad, ¿cómo podía ser? Había seguido el Islam, había vivido de acuerdo con sus enseñanzas y mandamientos. Pero ahora me encontraba en un lugar que nunca imaginé que podría ser mi destino. Las palabras del demonio resonaban en mi mente, cada una de ellas cortando profundamente las bases de todo lo que creía saber. Se burló de MUAI por mi confianza en las buenas obras, por creer que mis oraciones, ayunos y caridad me salvarían. Se mofó de la idea de que había estado trabajando para alcanzar el paraíso eterno, cuando en realidad, había estado dirigiéndome directamente hacia este lugar todo el tiempo. Mis intentos de vivir con rectitud, de seguir el camino del Islam, habían sido inútiles, un gran engaño desde el principio. El demonio me hizo comprender. Durante toda mi vida había creído que seguía el camino correcto, pero según esta revelación demoníaca, me había desviado. El peso de esas palabras era insoportable, me ahogaba en desesperación. No había salida de la dura realidad que ahora enfrentaba. Todo en lo que había confiado, todo lo que había creído, era solo una cruel distracción diseñada para mantenerme ya otros esclavizados a una falsa esperanza. La burla del demonio se intensificó, disfrutando no solo de mi sufrimiento físico, sino de la agonía de mi alma. Dejó claro que su plan era mucho más maligno de lo que jamás había imaginado, había criado musulmanes radicales, incitando al odio y manteniéndolos ciegos a la verdad sobre Jesús. No era solo un engaño, se trataba de mantener a millones en la oscuridad, asegurándose de que nunca descubrirían el verdadero camino hacia la salvación. ¿Y ahora? La eternidad se sentía como una trampa,
el tiempo había perdido todo significado en aquel lugar. No sé cuánto tiempo permanecerá allí, rodeado de desesperación y oscuridad. Cada momento se sentía como una eternidad. Sin embargo, en medio de mi sufrimiento, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, una presencia tenue que no podía ubicar. Una luz brilló a través de la abrumadora oscuridad, no con un resplandor cegador, sino con un brillo suave y pacífico. No era como nada que hubiera visto antes, no pertenece a ese lugar de sufrimiento. Los demonios retrocedieron ante su presencia, su risa burlona se apagó por primera vez. En ese instante, comprendí algo que había estado oculto para MUAI durante toda mi vida. La salvación no se encontraba en las obras, las oraciones o la sumisión, sino en una relación genuina con la verdad, que había estado a la espera de ser revelada. La verdad que una vez me mantuvo alejado, la verdad que había sido cuidadosamente ocultada bajo el velo del engaño, finalmente emergió con claridad. Jesús se reveló tal como es, como si la luz misma se dirigiera a mi alma, purificando las mentiras que durante tanto tiempo me habían mantenido en la oscuridad. Pasé la mayor parte de mi vida esforzándome, trabajando arduamente y convencido de que mis esfuerzos me llevarían a alcanzar el paraíso. Sin embargo, nunca parecía ser suficiente. La paz que tanto anhelaba no era algo que pudiera simplemente ganar, era un regalo que provenía de Jesús, a quien me habían enseñado a considerar solo un profeta. Él era la clave de todo, el camino hacia el cielo que había estado buscando, aunque nunca había logrado entenderlo realmente. No sé cómo volví de ese lugar, pero cuando desperté, me encontraba en el hospital, inmerso en un proceso de transformación. Fue en ese momento que supe que mi vida había cambiado para siempre. Mi corazón, dolido por el sufrimiento de mis compañeros musulmanes, comprendía que, al igual que yo, ellos creían firmemente que estaban en lo correcto. Al mismo tiempo, me di cuenta de que los cristianos también tenían una profunda responsabilidad en esta situación. Había sido testigo de cómo, con demasiada frecuencia, los cristianos trataban a los musulmanes con desconfianza o, incluso, con un odio absoluto. Muchos no comprendían el Islam y veían a los musulmanes como enemigos, en lugar de reconocerlos como personas que necesitaban la verdad. Este enfoque solo perpetuaba la división. La solución no radicaba en el aislamiento, sino en la interacción. Era fundamental acercarse a los musulmanes para derribar los muros de la incomprensión y la desconfianza. La respuesta no se encontraba en debates acalorados o discusiones sin fin, era necesario encarnar el amor y la compasión. Sentí un profundo llamado a amonestar tanto a musulmanes como a cristianos. A mis hermanos y hermanas musulmanes les diría, abran sus corazones, cuestionen lo que les han enseñado y busquen la verdad. No importa lo que hagan, nunca sabrán lo que realmente significa entender a Jesús sin abrirse a esta posibilidad. Agradezco sinceramente a todos los que han llegado hasta el final de esta experiencia. Pido que salven una alma compartiendo este vídeo con amigos y familiares, para que todos puedan ser guiados lejos del camino hacia el infierno. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse actualizados cada vez que compartamos otra historia transformadora.